de nuevo por aquí con el tema del seminario de actas policiales y demás aspectos procesales en materia penal. Vamos a trabajar hoy con la unidad número 3, que tiene que ver con los procedimientos policiales en materia penal. Y eso está asociado exactamente a un conjunto de actas que guardan relación con la actuación policial. Tenemos allí, vamos a ver el acta de aprehensión en flagrancia o por orden judicial, el acta de inspección de lugares, el acta de registro nocturno, el acta de inspección de persona, el acta de inspección de vehículo, el acta de allanamiento con orden judicial y sin orden judicial, y pasos a seguir para la elaboración de un acta policial. Bueno, en el seminario ustedes han podido observar que el módulo 3 es un módulo bastante largo, porque incluso la cátedra, que en los videos, pues la videoclase que encuentran allí, es una videoclase que supera o está cerca de la hora y 30 minutos. Yo igualmente les recomiendo que cumplamos con la tarea de observarlas. Ya las asignaciones han sido fijadas en cada unidad, los tiempos están habilitados para que puedan cumplir con ello. Recuerden que este seminario es fundamental para la obtención del grado de ustedes. No podemos descuidar este seminario con las actividades que se les ha venido fijando. Cuando hablamos de procedimientos en flagrancia o capturas judiciales, necesariamente tenemos que asociarlo con dos artículos del Código Orgánico Procesal Penal, que son el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, que fija las circunstancias de aprehensión, si se quiere, o del procedimiento propio de la aprehensión en flagrancia, y el artículo 236, que establece las circunstancias que hacen procedente para que un juez del país, en el ámbito de la jurisdicción penal, pueda decretar una privación judicial preventiva de libertad, cumpliendo con los 3 requisitos concurrentes, como es la ocurrencia de un hecho punible, fundado en elementos de convicción que hagan presumir que la persona es autora o partícipe, y además del peligro de fuga o de obstaculización que pueda generar esa persona que ha cometido el hecho y que pueda producir algún efecto nocivo para el alcance de la verdad. Entonces, esos 3 elementos que están en el artículo 236 son los que conducen a la aprehensión por orden judicial. Tenemos también las inspecciones de lugares, que es el artículo 186 del Código Orgánico, ¿verdad? Los registros nocturnos en el 190, la inspección de personas en el artículo 191, la inspección de vehículos en el artículo 193, el allanamiento con sus excepciones que están en el artículo 196, excepciones numerales 1 y 2. Entonces, para entrar en materia, vamos a empezar a hablar de la inspección. Entremos a hablar de la inspección. Primero, la flagrancia. Vamos a ver qué podemos comprender en base al artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal. ¿Qué podemos nosotros comprender por flagrancia? Nos dice, el aprehensor, dentro de las 12 horas siguientes a la detención, pondrá al aprehendido a la disposición del Ministerio Público, quien dentro de las 36 horas siguientes lo presentará ante el juez de control competente, a quien expondrá cómo se produjo su aprehensión y, según sea el caso, solicitará la aplicación del procedimiento ordinario o abreviado y la imposición de la medida de coerción personal, o solicitará la libertad del aprehendido, en este último caso, sin perjuicio del ejercicio de las acciones a que hubiera lugar. ¿Qué quiere decir esto? El órgano policial tiene 12 horas para practicar la diligencia urgente y necesaria. ¿Lo recuerdan? Que lo vimos, bueno, que son las del 266, ¿verdad? Del Código Orgánico. Y el fiscal tiene 36 horas para presentar al detenido. 12 más 36, ahí tenemos las 48 horas
constitucionales para presentar al detenido ante el juez de control. Ahí tenemos lo que es la presentación física del detenido cuando es aprehendida en estricto estado de flagrancia. Pero si no es por flagrancia, sino que resulta que se produce la aprehensión de él, no porque haya sido sorprendido cometiendo el delito, sino que se inició una investigación por denuncia. Y resulta que en la investigación se logran recabar suficientes elementos de convicción que hacen presumir que el denunciado es autor material de un delito grave. Aquí dice el 236 del Código: el juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá decretar la privación judicial preventiva de libertad del imputado siempre que se acredite la existencia de, primero, un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre prescrita. Segundo, fundados elementos de convicción que hagan presumir que el sujeto activo, ¿verdad?, o que el imputado ha sido autor o partícipe en la comisión de un hecho punible. Ese es el segundo requisito concurrente. Y el tercer requisito, una presunción razonable por la apreciación de las circunstancias del caso particular, el peligro de fuga u obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto a un acto concreto de la investigación. Cuando se producen esos tres elementos concurrentes o exigencias concurrentes, pues el juez está obligado a decretar la privación judicial preventiva de libertad que le ha solicitado el fiscal del Ministerio Público. En esas circunstancias puede el juez de control hacerlo, pero también pudiera hacerlo en aquellos casos de extrema necesidad y urgencia, más allá de que el fiscal no se lo haya solicitado de manera escrita, que es conforme el último aparte del artículo 236 de ese Código Orgánico, que es la privación judicial por necesidad y urgencia. Dicen, casos excepcionales de extrema necesidad y urgencia y siempre que concurran los supuestos previstos en el artículo, que son los del 236, numerales 1, 2 y 3, el juez, a solicitud del Ministerio Público, autorizará por cualquier medio la aprehensión del imputado. Por ejemplo, el funcionario está en una panadería y observa al sujeto que ya ha sido identificado, ¿verdad?, por su víctima. El funcionario llama al fiscal, el fiscal llama al juez inmediatamente y sin haberle consignado absolutamente nada, puede perfectamente, a través de la llamada telefónica, previa una breve exposición del fiscal, materializar o ordenar la aprehensión por extrema necesidad y urgencia de esa persona, y ya luego queda por cuenta del fiscal acreditar en el lapso de las 12 horas siguientes, dentro de las 12 horas siguientes, los recaudos que justifican esa aprehensión telefónica para que el juez pueda ratificar mediante auto fundado esa privación que ha decretado por llamada telefónica. Eso en cuanto a la privación judicial preventiva de libertad. Entramos con el tema de la inspección. El artículo 186 fija claramente lo que es la inspección del sitio. Entonces, ¿qué ocurre con la inspección? Mediante la inspección, bien sea, dice el código, la policía o el Ministerio Público, ¿qué va a comprobar? El estado de los lugares públicos, los lugares, los rastros, los efectos y las cosas que pudieran estar allí y que resulten de utilidad para la investigación del hecho o para inclusive la individualización del autor o partícipe del hecho criminal cuyos datos se desconocen. Entonces, ¿qué tiene que hacer allí el funcionario? Levantar un informe. El código habla de informe. Ese informe no es otra cosa que el acta de inspección técnica. Y dice, levantar informe que detalle los elementos y, si fuere posible, se recogerán y conservarán los que sean útiles. Acuérdense que toda evidencia física no necesariamente termina siendo elemento material probatorio. Toda evidencia física no necesariamente es elemento material probatorio. Podemos encontrar en el sitio una infinidad de objetos, pero los que resultan de utilidad para la individualización del sujeto activo del delito o del partícipe y para acreditar el hecho como tal, pues dentro del marco de esa inspección, el funcionario investigador y el funcionario de sala técnica policial, que es el que del órgano del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penal y Criminalística, él fijará
las que resultan de utilidad, y a partir de allí pues cumplirán con el proceso establecido en el artículo 187 del Código Orgánico Procesal Penal, que tiene que ver con la fijación, la colección, el marcaje, el etiquetaje, en fin, el traslado de la evidencia con su correspondiente protocolo de cadena de custodia. Entonces se levanta un informe. Esa es la inspección técnica. Ahora, pudiese ocurrir que estemos en presencia de un hecho que pudiese, por determinados factores climáticos, alterar el sitio del suceso, como es un homicidio perpetrado en una plaza pública, pero se avecina un torrencial aguacero. Llega al sitio el cuerpo policial más cercano, que en este caso es la policía estatal. Protege el sitio, como lo manda la ley, pero hay evidencias sobre la capa, sobre el suelo, que pudiesen verse modificadas por la lluvia. Por ejemplo, la sustancia hemática, o qué sé yo, el arma de fuego que pudiese haber caído allí, o las conchas y los proyectiles que pudiesen ser desviados de su posición inicial o llevados por las corrientes del agua. En esos casos, ¿qué dice el código? Dice el código, si no dejó rastros ni efectos materiales, o si estos desaparecieron o fueron alterados, se describe el estado actual en el que se hallaron, procurando describir el anterior. Si yo soy policía estatal y llego al sitio de resguardo, llego al sitio para proteger, llego al sitio del suceso, y mi tarea consiste inicialmente en proteger el sitio del suceso para evitar que curiosos entren a modificarlo mientras llega la policía técnico-científica. Bueno, si yo tengo celular y veo que va a caer un torrencial aguacero, se aproxima, ¿cuál es mi deber? Mi deber es fijar el sitio a través de un video para poder ilustrar a la comisión técnica, ¿verdad? A la comisión de sala técnica, y ellos puedan manejar exactamente el momento en que fue encontrado el sitio, en las circunstancias en que está, pero tratando de poder describir el anterior y cómo se puede acreditar con buenas fotografías y con buenos videos, que pueda haber cumplido el funcionario que cumplía labores de resguardo del sitio del suceso. También pudiese darse el hecho de que no existan rastros ni efectos materiales, y ese puede ocurrir cuando, por ejemplo, en un tema de violencia de género, el hombre que acostumbra en la intimidad a amenazar a su pareja sin arma de fuego, sin objetos contundentes, simplemente la amenaza es verbal y continua. Entonces llega un momento en que la señora formula la denuncia, se traslada a la comisión al sitio, ¿verdad? Entran al lugar, allí no van a encontrar ninguna evidencia de interés criminalístico para acreditar el hecho, porque todo ha sido de palabra. Sin embargo, el funcionario está obligado sí a hacer la inspección técnica del sitio donde se ha producido la amenaza. Entonces, por eso no siempre todos los delitos requieren rastros ni efectos materiales. En este caso, simplemente, más allá de que no hayan evidencias físicas, sí es posible acreditar por lo menos el lugar donde ha ocurrido el hecho criminal. Tenemos también que para las inspecciones de los lugares siempre se va a pedir la presencia de quien habita en ese lugar o se encuentra en el lugar donde se pueda efectuar esa inspección. Y cuando está ausente el dueño de ese inmueble o qué sé yo, el que cuida de esa plaza, pues normalmente si hay alguna persona encargada de la llave y de mostrar el sitio, pues esa persona pudiese perfectamente también servir como testigo de la inspección que se está cumpliendo en el sitio del suceso. Y si la persona que presencia el hecho es el imputado y no está presente su abogado defensor, pues se le pedirá a otra persona que asista en contrapeso a garantizarle el debido proceso y el derecho a la defensa en el marco del cumplimiento de esa inspección. Siempre hay que cumplir en materia de inspección técnica con el manual para la colección, preservación y resguardo de evidencia física, que hoy día se conoce como manual de cadena de custodia. Por otra parte, hablemos de los registros nocturnos. Los registros nocturnos se cumplen normalmente en sitios cerrados, aunque sean de acceso al público. Por ejemplo, las tascas, las discotecas. Allí se pueden cumplir o se pueden materializar las inspecciones en horario nocturno. Son registros, dejando constancia en el acta hay que dejar constancia si se trata
de un lugar de acceso al público y la hora en que se produce, que es durante la noche, ¿verdad? Y segundo, dentro del desarrollo de esa inspección o de registro que se cumple por razones profilácticas, conforme el 190 del Código Orgánico Procesal Penal, pudiese en el desarrollo de ese registro, que no es a recintos cerrados, sino a espacios donde puede concurrir la gente a bailar, a sentarse en una mesa, y no a las dependencias administrativas del centro nocturno, pudiese perfectamente sobrevenir un hecho delictual en el marco de esa práctica del registro nocturno. Por ejemplo, los funcionarios entran, piden el documento de identidad en el área de barra o en el área de las mesas, y pudiese allí el funcionario observar en un determinado momento que a una muchacha en una mesa se le cae una papeleta y se presuma pueda ser droga, y que ésta, al percatarse de la presencia del funcionario, se introduzca a las áreas administrativas del centro nocturno, y pues al no ser un sitio de acceso al público, ya esa dependencia cerrada, perfectamente pudiese activarse el allanamiento mediante el uso de una de las excepciones previstas en el artículo 196, específicamente la del numeral primero, para evitar la continuidad de un delito, para materializar la aprehensión de la persona imputada, quien se persigue para su aprehensión, pero en este caso sería para evitar la continuidad de un delito, que en este caso es el tráfico, bajo la modalidad de distribución de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. El allanamiento procedería allí bajo la figura de esa excepción, sin orden judicial, cuando se requiera entrar a dependencias ya administrativas del centro nocturno. Entiéndase área de la cocina, entiéndase área de las oficinas administrativas o dormitorios dentro del recinto donde se practica el registro nocturno. Ahora también tenemos, pudiese darse el registro nocturno dentro de esas dependencias cerradas en aquellos casos en que el mismo dueño o representante de ese centro nocturno preste su consentimiento expreso, ¿verdad?, de manera libre, para que la comisión pueda entrar con testigos a revisar las dependencias restringidas de ese centro objeto de registro nocturno. Y por último, por orden del juez, puede perfectamente un juez de control autorizar un registro nocturno si se sabe con un trabajo previo de inteligencia que en ese lugar se producen un centro de distribución de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Lo que sí es importante es que en principio siempre hay que tener muy presente, eso lo vamos a ver más adelante ahora, que el allanamiento siempre va a requerir la presencia de testigos y no puede confundirse con el registro nocturno. Ojo con eso. En el marco de un registro nocturno pudiese surgir una flagrancia sobrevenida que se produzca a través de un allanamiento sin orden judicial, porque se produce un hecho delictual en el marco del registro, que es una cosa distinta. Pero el allanamiento, más allá de que se pueda cumplir con orden judicial o con las excepciones 1 y 2 de ese artículo 196 del Código Orgánico que habilitan el allanamiento sin orden judicial, en ambas circunstancias siempre va a ser necesaria la presencia de testigos. Entramos ahora a la inspección de personas. La inspección de personas está fijada en el artículo 191 del Código Orgánico Procesal. Siempre que la policía vaya a practicar la inspección de una persona, debe existir un motivo suficiente para presumir que ella oculta objetos materiales, ¿verdad?, que puedan ser relacionados con algún hecho punible. ¿Dónde pudiese tener esa persona esos objetos? En sus ropas, en sus pertenencias o adheridos a su cuerpo. Su ropa, ¿qué podría ser? El bolsillo, el pantalón, de la camisa, ¿verdad? Pudiese ser, ¿verdad? Entonces, la chaqueta que lleva puesto. Sus pertenencias pudiese ser un bolso, un koala, y adheridos a su cuerpo cuando la persona embala o guarda en sus partes íntimas o en sus medias, o dentro del zapato, objetos que pudiesen ser considerados de tenencia ilícita, como la droga, el arma, en fin. Pero antes de procederse a la inspección de esa persona, siempre está obligado el funcionario a advertirle a esa persona acerca de la sospecha y debe pedirle la exhibición. Advertirle sobre la sospecha y pedirle la exhibición de lo que tenga sobre sí y que pueda constituir un objeto de
prohibida tenencia. Siempre en materia de inspección de personas, dice el código que la policía, siempre que las circunstancias lo permitan, deberá hacerse acompañar de los testigos. Es decir, que no es obligatoria la presencia de testigos en el acto de inspección, que no se confunda con el allanamiento. En el acto de inspección de personas no resulta obligatoria la presencia de testigos, pero si no lo hacen con testigos, tendrán que justificar en el acta policial el motivo por el que lo han hecho sin la presencia de testigos, por lo desolado del lugar, por las altas horas de la nocturnidad, por lo peligroso del sitio, porque la gente se negó, qué sé yo, para poder acreditar de manera legal, de manera cierta, que el hallazgo que ha tenido lugar se hizo sin la presencia de testigos por una de las circunstancias que ya he señalado. El testigo es importante en el acto de inspección de personas porque le da mayor garantía al procedimiento y le da mayor firmeza al hallazgo plasmado por el funcionario en el acta policial. Igual ha de ocurrir en la inspección de vehículos conforme el 193 del Código Orgánico, ¿verdad? La policía podrá realizar inspecciones a un vehículo siempre que haya motivos suficientes para presumir que una persona oculte dentro del mismo vehículo objetos relacionados con un hecho punible, llámese arma de fuego, llámese sustancias estupefacientes o material estratégico, cualquier otro. Y deben cumplirse las mismas reglas del procedimiento de inspección de personas, que es la presencia de testigos. Y si no hay testigos, por lo que ya indiqué antes, pues hay que justificar en el acta el motivo por el cual se ha materializado esa inspección sin la presencia de testigos. ¿Hasta aquí vamos bien o no vamos bien? Por favor. ¿Está claro? Bueno, entramos en materia de allanamiento. Veo a Mayoli ahí como que quiere preguntar a... ¿Sí? ¿No? No. Ok. Bueno, luego tengo una pregunta porque tuve un casito con usted no hace mucho y pasaron algunas dudas que tuve, pero luego que terminé la clase le pregunto con respecto al allanamiento. Perfecto, entramos en materia de allanamiento. Ya entramos en materia de allanamiento, artículo 196 del Código Orgánico Procesal. ¿Qué dice el artículo? Por favor, ubiquen el artículo de la Constitución sobre el recinto domiciliario. Creo que es el artículo 47. Por favor, si tienen una Constitución en la mano, si la tienen, se lo agradezco. Yo la tengo aquí y la voy a abrir. Pero si la tienen allí, me pueden leer ese artículo. Si pueden, si no, no hay problema. Vamos a buscarla aquí, 47. Ok, el hogar doméstico y todo recinto privado de personas son inviolables. No podrán ser allanados sino mediante orden judicial para impedir la perpetración del delito o para cumplir de acuerdo con la ley las decisiones que dicten los tribunales, respetando siempre la dignidad del ser humano. Es decir, se requiere orden de allanamiento emitida ¿por quién? Por un tribunal. Ahora, teniendo presente ese punto, debo señalar que nuestro Código Orgánico Procesal Penal fija la figura del allanamiento o la institución procesal del allanamiento en el artículo 196, que dice que se requerirá orden de un juez de control cuando el registro se deba practicar en, primero, morada, segundo, establecimiento comercial, tercero, dependencias cerradas y cuarto, recinto. ¿Qué puede ser una morada? Un sitio de pernocta temporal. ¿Qué puede ser un establecimiento comercial? Un negocio en las áreas especialmente administrativas. Un ejemplo, un local comercial grande o una panadería que tiene un espacio abierto al público. Ahí no podemos hablar de allanamiento, pero si yo necesito entrar como funcionario a las dependencias cerradas de la panadería, a las áreas administrativas, al área de producción y demás, o depósitos, se requiere orden de allanamiento. Dependencia cerrada puede ser un apartamento, un galpón, una casa, y un recinto habitado, pues una casa donde viven personas, un recinto habitado, un apartamento, una residencia. Esa orden judicial debe ser solicitada primeramente por el fiscal al juez de control de garantía. Y el juez autorizará ese allanamiento con una vigencia de 7 días. Es decir, si la autorizó el primero de agosto, tendrá vigencia hasta el 7 de agosto. Después del 8, si se practica ese allanamiento con la fecha vencida, automáticamente se tiene como una
violación de domicilio y un abuso de autoridad. Es importante también que sepan que el allanamiento igualmente puede ser solicitado directamente por el órgano policial al juez de guardia, pero solo en caso de necesidad y urgencia, previa autorización por cualquier medio del Ministerio Público. Es decir, primero el funcionario tiene que llamar al fiscal, ¿verdad? Que el fiscal autorizarle a él la llamada al juez y él deberá plasmar en el acta la hora y la fecha de la llamada que hizo al fiscal para luego trasladarse, pedirle mediante llamada telefónica al juez la orden de allanamiento. Entonces, y eso puede ocurrir perfectamente en circunstancias de lejanía, por ejemplo, Pregonero San Cristóbal, que hay una distancia considerable, entonces de horas de carretera, no se puede dejar caer el procedimiento por el trámite inoficioso de traer el papel al fiscal y que el fiscal lleve el acta al tribunal. En ese periplo pudiesen transcurrir perfectamente 7, 8 horas y se pierde el objeto central del allanamiento. Hay unas excepciones para el allanamiento. El allanamiento reclama inicialmente autorización del juez, pero el mismo artículo 196 del Código Orgánico Procesal Penal permite dos excepciones. La primera, que se pueda producir sin la orden judicial para impedir la perpetración de un delito. Ejemplo, en un galpón de Pregonero existe una cantidad de combustible almacenado en toneles de manera ilegal. Entonces, se requiere ingresar, primero por tratarse de un delito de peligro ante el riesgo que representa el almacenamiento ilícito de ese combustible. Segundo, porque de aquí a que el funcionario venga de Pregonero a San Cristóbal con el acta y encuentre al fiscal y el fiscal la analice y la traslade al tribunal, pudiesen pasar más de 24 horas. Y en ese periplo la información se puede fugar y el combustible puede desaparecer. Entonces, igual pudiese ocurrir en un sitio donde se almacena droga, que pudiese ser diluida o botada o expulsada a través de los bajantes de las aguas, de las posetas, en fin. Entonces, es necesaria la inmediatez en este caso. Es necesario actuar de manera inmediata, pero en estas circunstancias hay que justificar bien en el acta policial el por qué se está ingresando sin orden judicial, ¿verdad? Alegar de manera bien fijada la excepción que esté siendo utilizada, pero es obligatoria, sí, la concurrencia de testigos, allanamiento con orden judicial o allanamiento sin orden judicial. Que se haga sin testigos no tiene valor, es nula. Igual ocurre en la segunda circunstancia, es decir, el numeral 2 del allanamiento del 196, cuando se trate del imputado a quien se persigue para su acceso. Un ejemplo, si nosotros tenemos a una persona solicitada con código rojo y la tenemos ubicada en un determinado sitio de la ciudad, corremos el riesgo de tramitar el allanamiento, fugarse la información, mientras sale la orden del tribunal, pudiésemos perfectamente, previa coordinación con el fiscal, hacer el allanamiento para materializar la aprehensión del imputado, pero es importante que se haga con la presencia de testigos y se acredite debidamente en el acta policial. O sea, son circunstancias muy particulares las que permiten justificar el allanamiento sin la orden judicial. De no ser así, estaríamos en presencia de un allanamiento nulo, de nulidad absoluta, por tratarse de un acto contrario a la Constitución, conforme lo fija el artículo 25 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. También tenemos, ¿por qué es importante la presencia de testigos en los registros? Mire, es importante a nivel de las inspecciones de personas y vehículos, más allá de no ser obligatoria, sí es importante tenerlos. Y si no se tienen, hay que justificar por qué no se tienen en el acta. Porque ellos le van a dar mayor garantía al procedimiento que está cumpliendo el órgano policial y van a existir menos dudas. Fortalece la actuación de la policía frente a las estrategias de la defensa, garantiza la transparencia y credibilidad ante el órgano jurisdiccional que es el tribunal, y eso pues armoniza también con el criterio fijado también por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, que ha señalado que el solo dicho de los funcionarios no es suficiente para acreditar la ocurrencia de un hecho punible. También debemos hablar brevemente, porque el tiempo nos empieza
a exigir término al encuentro, lamentablemente. Es importante que sepan que los requisitos generales que debe contener toda acta policial están en el artículo 153 del Código Orgánico Procesal Penal. No resulta dable que un funcionario que no haya participado en el procedimiento suscriba el acta policial. Eso está prohibido. ¿Y por qué? Porque cuando traemos a la etapa de juicio oral y público, el que haya firmado por solidaridad va a desnudar su realidad y pudiese ser objeto de una sanción por parte del tribunal o del inicio de una investigación por falso testimonio en el desarrollo de un juicio oral y público. El acta policial, que debe contener siempre la identificación del organismo actual. Si es PNB, si es Policía del Estado, si es SEBIN, si es DECIM, etcétera, etcétera. Fecha del acta policial. Toda acta debe tener una fecha de elaboración. Ojo, hay que tener cuidado que la fecha de elaboración y la hora no sea inferior a la hora del procedimiento. Siempre el acta va a ser elaborada con una hora superior a la hora del procedimiento. Eso pudiese ocurrir al revés cuando el procedimiento es a las 11:30 de la noche y se inicia el acta a las 3 de la mañana, pero del día siguiente, y la fecha acredita el cambio racional de que la hora sea menor porque es un día distinto. Ojo con eso. Identificación completa de los funcionarios con número de placa. El carácter legal con que actúan. Artículo 113 del Código Orgánico con el 115 del Código Orgánico. La obligación de dejar constancia de las diligencias allí practicadas, es decir, las circunstancias de tiempo, lugar y modo del hecho que se ha producido. Eso está bien explicado en el video del módulo 3. Revísenlo, por favor, porque el tiempo de hoy no nos va a dar para revisar todos los puntos de eso. Entonces, es importante también que dentro del acta policial de aprehensión en flagrancia se refleje los derechos del imputado, el 49 de la Constitución y el 127 del Código Orgánico Procesal Penal. Si el detenido es un adolescente, sería el 49 de la Constitución y el 654 de la LOCA. También es importante tener presente eso. Y el hallazgo de la evidencia. Si se encuentra una evidencia en poder del sujeto activo del delito, qué sé yo, el arma de fuego con la que ha cometido el crimen, bueno, esa arma debe ser colectada con los protocolos de ley, atendiendo los requisitos de la cadena de custodia para garantizar que el principio de mismidad de la evidencia y que no vengan luego a atacar de nulidad la prueba material que va a acreditar la demostración del delito en una eventual fase de juicio oral y público. En términos claros, pues yo he querido tratar este tema de las principales actas aquí de manera resumida para no perder el contacto con usted. Creo que nos va a quedar un último encuentro el próximo sábado, Dios mediante, un último encuentro donde vamos a tratar el tema de la cadena de custodia y de los sitios de suceso, que eso es importante que lo manejemos también en el ámbito del seminario. Todo esto que les estoy diciendo ya está en los videos. Y les pido disculpas si no hemos tenido el contacto como fue en otra ocasión, en otro módulo, pero es que a mí me tomó un viaje fuera del país y eso afectó pues en parte la dinámica a través de la tecnoformación con ustedes, pero en el aula pues sigo a la orden del grupo de participantes del seminario de actas policiales, pero vuelvo y les repito, en los videos está bastante fijado, bien explicado cada punto propio del taller. Maoli, ¿qué pregunta me tenías, por favor, antes de que se corte? Abra el micrófono, por favor. Que cuando se hace un allanamiento, ¿qué tiempo? Me dijo que 8 días. 7 días de vigencia. O sea, si el juez autoriza hoy el allanamiento. Si pasan los 7 días. Sí. Si pasan los 7 días, ¿pueden allanar igual o no? No, tienen que tramitar una nueva solicitud porque los 7 días, o sea, la solicitud, la orden que emite el juez tiene una vigencia de 7 días. Si no se allanan esos 7 días, el fiscal tiene que volver a pedir otra orden para 7 días más. Ah, ok. No, sí. Porque a mí, yo fui víctima de un robo con arma de fuego y pasaron, no fue el allanamiento, eso fue aparte, la pregunta de allanamiento fue aparte, pero fue el robo y cayó con usted, en la fiscalía con usted,
pero no fue dentro de las 48 horas, no se identificó al delincuente, fue después de las 48 horas. Y el chico igual fue presentado, pero fue dado en libertad. ¿Quién hizo la presentación física de él? ¿Por qué? ¿Quién hizo esa presentación física? Porque el fiscal de flagrancia hizo la presentación. ¿Cómo? ¿Qué fiscal? Porque normalmente nosotros como fiscales no hacemos las presentaciones físicas, las hace el fiscal de la sala de flagrancia. Fue el de flagrancia, sí, el de la sala de flagrancia, no me acuerdo. Habría que evaluar si esa detención fue a destiempo y no tenía una orden privativa judicial preventiva de libertad, sino a lo mejor se trató de una privación policial, pero a destiempo fuera del lapso de las 48 horas. Entiendo que pudo haber sido eso. Sin embargo, no recuerdo exactamente cuál es el caso. No, fue hace tiempo, o sea, se fue hace como 3 años. No vi pues. De todas maneras, las detenciones las presentaciones físicas de los detenidos tienen que darse en el periplo fijado en la Constitución, que son 48 horas contados a partir de su aprehensión, pero el juez de control verifica si la detención está dentro de los supuestos de la flagrancia, y si no está, pues obviamente le va a otorgar como mínimo una medida cautelar distinta a la privación judicial preventiva de libertad, unas presentaciones o un fiador, en fin, hasta tanto para asegurar la presencia de él durante el desarrollo del proceso. Bueno, yo me despido de ustedes por ahora, estamos en comunicación, seguimos activos por el aula, cumplan con las actividades y que tengan un feliz fin de semana. Gracias, profe. Gracias, profesor. Luego. Luego.